Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? En este marco imponente que nos deja Agroactiva, estamos presentando este programa que tiene muchísimo realmente para ofrecerles. No se olviden, este es nuestro mes aniversario porque AgroMP cumple 14 años. Quiero aprovechar para agradecer a todos los auspiciantes, sin ustedes no seríamos posibles, y también a la gente que semana tras semana durante 14 años miran nuestro producto. Pero vamos al tema que nos convoca el día de hoy. Vemos a las empresas que nos acompañan y ya comenzamos con el contenido. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314 420509. En Primia, Nutrición Animal, la calidad de nuestros productos está certificada por las normas IRAM y avalada por la confianza que nos brindan nuestros clientes. Pero no solo nos preocupamos por una adecuada alimentación para tus animales, sino que también cuidamos que la ganadería resulte siempre un negocio rentable. Ahora, también ofrecemos un exhaustivo servicio de administración y gestión de feedlots. Comunicate al 02314 42 83 42 y un representante comercial te brindará detalles al respecto. Somos Primia Nutrición Animal, una empresa con el respaldo del grupo EDP Agro. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 42 72 55 42 65 35 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Comenzamos nuestro programa del día de hoy con un remanente de lo que nos dejó la visita a Profértil en Ingeniero Guay, en Bahía Blanca, que además de recorrer esta planta también tuvimos charlas sobre el cultivo la cebolla. Estos cultivos de huerta pero extensivos e intensivos y la necesidad de fertilizar los mismos y cómo es el manejo. Dialogamos con la ingeniera agrónomo Carolina Bellacomo de INTA Ascasubi, que comenta cómo es la producción del cultivo de cebollas en los valles bonaerenses de Río Colorado. Y es un cultivo muy particular, por eso está bueno difundirlo. Es un cultivo intensivo que se hace en forma extensiva. En la zona sur de la provincia de Buenos Aires, donde está el valle bonaerense del Río Colorado, tenemos un clima semiárido
con una latitud alta de más de 14 horas de luz, o sea, la luz solar de más de 14 en el día. Tenemos infraestructura para riego. Ahí se hace cebolla en mayor cantidad en el país. Se hacen unas 10.000 hectáreas y por supuesto que se debe regar porque llueve muy poco. Lo que necesita la cebolla es luz y agua. Sí, latitud para bonificar la luz, agua y nutrientes, porque nosotros tenemos unos suelos muy pobres, de baja materia orgánica, y el cultivo de cebolla demanda sobre todo nitrógeno, fósforo y algunos microelementos. Entonces, durante el cultivo tenemos que aplicar nitrógeno a partir de la tercera hojita hasta inicio de bulbificación, que es todo el desarrollo foliar de la planta. Es una planta que tiene un proceso de qué tiempo? Y de unos 6 meses aproximadamente. O sea que es un periodo largo. Sí, 6 meses, sí, porque primero arranca muy lentamente y después empieza con altas temperaturas, ya en noviembre, diciembre, enero, ya se nota más el cultivo. Digamos. Nosotros vimos hoy una paleta de colores que trajeron de muestra cebollas blancas, moradas y las comunes que uno más frecuentemente consume, pero en esta zona no se producen todas esas variedades. En realidad en la Argentina se producen mayormente las cebollas que se llaman amarillas, que son las que consumen todos, las que son para salsas, para guisos. Después tenemos las cebollas moradas, que están ahora como más novedosas, no son para cocinar, porque se pone como verdoso, se puede cocinar, pero se transforma en verde. Y lo ideal es para consumo en fresco, para ensaladas, para alguna salsa que no se cocina, para ese tipo de cosas, son más suaves. Y las blancas, que se hacen muy poco y a pedido, digamos, porque no son tan demandadas y son más caras, más sensibles del cultivo. La misma, hablábamos de otro lugar importante donde se siembra cebolla, en la zona de Neuquén o demás. Claro. ¿Es la misma variedad que se siembra? Sí, de todo el Valle de Río Colorado y todo el Valle de Río Negro se puede realizar cebollas de día largo y de día intermedio también, que son las que salen en diciembre. Si nos vamos más al norte, se puede hacer las cebollas de día corto, porque tenemos 12 horas de luz en Salta, Santiago del Estero, para hacer ese tipo de cebollas que no tienen guarda, o sea, no se pueden conservar mucho tiempo, como las que se hacen en nuestra zona, que aproximadamente estamos 6 meses abasteciendo el mercado. ¿Es importante o es indispensable el sistema de riego? Es indispensable, sí, la zona nuestra sin riego no se puede hacer cebolla. Llueven 400 milímetros al año y muy erráticamente, pueden ser, mayormente es en primavera, pero todo lo que es el verano llueve muy poco y es necesario regar, sí. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la infraestructura también es muy importante para hacer este tipo de plantación. Es una zona ideal para hacer cebolla, claro, sí, zona ideal porque... ¿Cuál es el sistema de riego más aconsejable? En realidad el aconsejable es por goteo, presurizado por goteo, pero el que más se utiliza mayormente es por gravedad, donde cada riego son aproximadamente 100 milímetros, porque hay que como atravesar todo el cultivo por surcos o por tablones y bueno, lleva mucha demanda de agua. Por el otro lado luego llega la época de cosecha, que también es muy artesanal. Sí, la cosecha es manual, mayormente, ahora está avanzando mucho la mecánica, porque bueno, llevas mucha mano de obra, una cosecha de cebolla por hectárea, mucha gente, se hacen pilas en el campo, se pasa primero una barra, después se juntan todas y se hace una pila en el campo, y todo eso es un proceso artesanal prácticamente, y esas pilas quedan durante meses en el campo con la cebolla adentro. Y en nuestra zona que llueve poco, que durante todo el invierno hay baja temperatura, tiene buena conservación. O sea que y es barata la conservación. Es un conservante natural. Exacto, sí, no pasa en otros países. O sea que hoy acá se puede permitir. En Brasil la tienen que sacar y llevar a galpón, en muchos lados la tienen que sacar, sí. ¿Y cuánto tiempo puede llegar a estar en esas condiciones la cebolla una vez procesada? 6 meses.
O sea que, sin brotarse. ¿La cebolla que se produce en Argentina es toda para consumo interno o se exporta? No, la zona de nuestra zona en particular se hace para consumo interno y para exportación. Es un cultivo exportable, mayormente lo pide Brasil, Paraguay y Uruguay. En otros tiempos se exportó a Europa. O sea, y es un cultivo que, por la demanda que tiene de nutrientes en el suelo, tiene que tener un sistema de desarrollo. ¿Cómo podemos manejar ese suelo? Sí, es indispensable. Un sistema de rotación. Sí, rotar, más que nada por las enfermedades se rota en cebolla, no por los nutrientes. O sea, sí, sería ideal tener una rotación por nutrientes también con una pastura, por el tipo de suelo, pero más que nada hay que tener en cuenta las enfermedades de suelo, que son hongos que quedan años en el suelo. Entonces, si hacemos cebolla sobre cebolla, vamos a tener mucha pérdida, digamos, ¿no? Por lo tanto, el manejo para poder producir calidad y ser sustentable es importante. Sí, hay que rotar. Por ahí no es lo que se hace, pero como asesores de INTA nosotros tratamos de que roten los lotes. Para ir finalizando, ¿los productores de cebolla son productores chicos o son productores grandes? Bueno, hay de todo, un estrato bastante grande. Hay productores grandes que son pocos, grandes de más de 50 hectáreas, estoy diciendo. 50, 100, 150 hectáreas son productores grandes. Después los que más abundan son los de entre 10 y 20 hectáreas, 30 hectáreas, y después bueno, hay pequeños productores que 1, 2, 3 hectáreas, ya decimos, es un cultivo intensivo y 1 hectárea es bastante, digamos, bastante monetariamente también. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Jornada a campo del IPCBA en Jesús María, Córdoba. Ganadería del siglo XXI, sustentable y eficiente. Jueves 15 de junio, establecimiento Senap Biofarma. Camino a los Cometierra, kilómetro 14, Jesús María, Córdoba. Entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Infórmese e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502, Bolívar. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. Cambiamos totalmente de tema y por supuesto de escenario. Nos trasladamos ahora a nuestra localidad, a Bolívar, donde se realizó un ciclo de charlas más que interesantes sobre apicultura. Comenzamos nuestra cobertura con la Cámara de Agro MP con una charla con Ricardo Prieto, criador de reinas desde Junín, que comenta sobre las necesidades del apicultor y cuál es el desafío que tienen ellos como criadores de reinas, teniendo en cuenta los cambios. En realidad es verdad, la reina es la que determina toda la colmena, eso es una gran verdad. Y el hecho de que nos hayamos, digamos,
sumergido en esta actividad, nos llevó a entender precisamente que es una cosa compleja, pero necesaria. ¿Por qué? Porque está cambiando el campo. En realidad no es que esté cambiando, sino que hace rato que viene cambiando toda la realidad agropecuaria. Entonces, digamos, los apicultores se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta, de que había que adaptar la colmena a la realidad que estamos enfrentando y que posiblemente la genética que servía hace 50 años atrás para hacer grandes cosechas de miel, hoy cuando se tiene que enfrentar con una situación agropecuaria tan cambiada, con agroquímicos, con floraciones que de pronto están en su esplendor y desaparecen, y la abeja tiene que adaptarse a esos cambios, no todas las colmenas, no todas las líneas responden de la misma manera. Y como la reina maneja la genética de la colmena, ahí está la importancia y la necesidad de, calibrar bien el tipo de reina que se va a poner en la colmena. Cuando hablamos de cualquier actividad agrícola, cualquier actividad agropecuaria, hablamos de tecnología. Y también tiene que ver la incorporación de genética como una incorporación tecnológica a las colmenas. Exactamente, se puede decir que la reina es un repuesto de la colmena, porque la reina no dura mucho, la reina puede durar 2 o 3 años a lo sumo, y a veces menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la reina va envejeciendo, toda la colmena se debilita porque no está la capacidad de mantener la población en niveles adecuados para una buena cosecha de miel. Entonces es el apicultor donde se plantea el recambio de reinas para mantener ese nivel de producción. Eso por un lado, en cuanto a la parte funcional de la reina. Después está la otra, la parte genética. Esa reina, como dije antes, va a estar adaptada a la situación que estamos viviendo hoy en día en el campo, o va a ser una reina de una raza clásica que está, digamos, adaptada para praderas abundantes, floraciones que nunca se fumigan, como era hace 100 años atrás, que son las razas tradicionales que venían, digamos, de la historia, ¿no? Bueno, un poco ese es el trabajo nuestro, con la genética, tratar de adaptar la genética de las reinas a la realidad del campo. Cuando hablamos de regiones apícolas en nuestro territorio, ¿en cuántas partes podríamos dividirlo? Bueno, en realidad hoy en día con la transhumancia, el apicultor está presente en cualquier lugar porque tiene elementos técnicos. Por ejemplo, ahora se paletea la abeja, se ponen en tarimas de 4 colmenas, se suben con elementos mecánicos a los camiones y se hacen miles de kilómetros. Entonces es muy importante justamente saber, digamos, las regiones apícolas que hay para ir aprovechando las diversas floraciones que hay en esas regiones. Bueno, por ejemplo, una zona muy importante es el litoral, en la Mesopotamia. Ahí tenemos floración muy temprana de cítricos y muy tardía de eucaliptos y chilca. Otra zona muy temprana es Salta y Tucumán, donde se hacen los primeros núcleos, porque estamos hablando de una zona subtropical. Después, otra zona intermedia es Córdoba, donde hay una floración que está entre la del norte y las praderas. Y finalmente está la zona de la pradera, que es la zona nuestra, la zona de la provincia de Buenos Aires, la zona del sur de Santa Fe, sur de Córdoba, donde se hace el grueso de la cosecha de miel, y eso es entre diciembre y enero. Nosotros hablamos, o usted está comentando, las diferentes floraciones que un apicultor puede aprovechar o lo que tenemos, pero cuando usted me dio todo ese abanico de posibilidades, a mí se me vino a la cabeza la palabra clima. No es lo mismo el clima mesopotámico que el clima tropical. ¿Cuánto le cuesta a ese? ¿Puede ser la misma reina o la misma colmena en esos diferentes ambientes y climas? Sí, lo que hace el clima es el momento de la floración. Cuando es más al norte, la floración es primero. Cuando es, digamos, en la zona de Córdoba es intermedio, y en la pradera del sur es la última floración que hay. La abeja se adapta perfectamente, y el problema que tiene la reina en esos casos, hay gente que va al norte, después viene al centro y después viene al sur. Con la misma reina. Le hace 3 cosechas en un año, la gota. Pobre reina. Entonces eso es, digamos, nos dicen a nosotros, aparte que tenemos clientes, que tenemos que probarlo todos los años de reina, porque en un solo año la gota. Terminó su ciclo. Así es.
Continuamos dialogando con Ricardo Prieto, donde comentaba que la reina forma parte de una colmena y cuáles han sido los desafíos de las colmenas teniendo en cuenta las altas temperaturas que tuvimos en el verano, con derretimiento de colmenas, así lo denominaba a él, y cómo es el manejo que debe hacer un apicultor para poder evitar, y ante este cambio climático que ya estamos viendo, poder ser apicultores eficientes y poder optimizar el trabajo de las reinas. La reina en realidad es parte de un individuo que se llama colmena, y ese individuo, acusa el golpe, ¿no? Hubo muchos derretimientos de colmenas este año. O sea, lugares donde el apicultor no pinta de blanco las colmenas. Hay colmenas incluso que uno las ve y son grises a casi negras. Eso atrae mucho los rayos solares. Y a veces el apicultor no siempre tiene la posibilidad de tenerlas a la sombra. Entonces eso ha producido muchas pérdidas de colmena por el derretimiento de los panales directamente. Se moría toda la colmena. Y el otro tema es la hidratación, que sí, se ha vuelto crítico porque, hace 5 años atrás había lagunas por todos lados. Ahora hay lugares donde el apicultor tiene que ir periódicamente a darles agua. Increíble, pero sí. Lo pudimos apreciar inclusive en piletas urbanas, mucha abeja, donde en otros años tal vez no se veía. Exactamente. Eso es un indicio muy claro de la necesidad de agua que tienen las abejas, que no tiene alternativa para ir a buscar al lado donde antes naturalmente las tenía. Y también es un problema para los apicultores cuando tenemos las colmenas cerca de donde hay zonas de pileta. Un buen día nos tocan el timbre y dice, mira, si pudiera sacar las colmenas porque tengo una pileta. Y eso, eso se nota más, por ejemplo, en estas épocas secas. Es un problema social. Sí, así es. Cuando uno está hablando de todos estos cambios y todas estas adaptaciones, sin ninguna duda, también las vuelven vulnerables a algunas enfermedades, estas alteraciones que son inesperadas. ¿Cuáles son las debilidades más comunes que tienen cuando hablamos de enfermedad? Yo no sé si pudiéramos hablar de enfermedades. Yo sintetizaría que la única enfermedad que tiene la colmena hoy en día es la varroa, es el gran problema que tiene. La varroa no se ve afectada por el clima, siempre hace su ciclo. En realidad crece más cuando la colmena está más poblada, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero en realidad este cambio climático que estamos observando, esta, sequía inusual que se está dando en todo el país, no ha hecho que hubiera, mayores problemas sanitarios de los que teníamos habitualmente. Allí en Brasil, hace muchos años, comenzó esto de la abeja africanizada, que se fue extendiendo para el norte, pero nosotros tenemos climas más altos. ¿Se ha venido extendiendo a nuestra región esa abeja? ¿Se han hecho pruebas con una mezcla de genética con ese tipo de abejas? Exactamente, sí, justamente voy a tratar ese tema porque es parte de la historia de la apicultura argentina y es parte de la parte que me toca a mí, que es la genética, ¿no? La abeja africanizada la trajeron en el año 56 en São Paulo, en Brasil. En el año 65 entra por Misiones destruyendo a la apicultura misionera, la destruyó totalmente. Y en el año 75 se preveía que iba a entrar a la provincia de Buenos Aires. No entró jamás. A la altura del paralelo 32, estamos hablando de Rosario, ahí se frenó la abeja africana. Nadie entendía nada. ¿Por qué? ¿Por qué no bajaba la abeja? Nosotros estábamos aterrorizados. Se nos viene la abeja africana y se nos viene y se nos viene. Bueno, después se estudió que, claro, tenemos inviernos muy fríos, con heladas. Entonces, cuando la abeja italiana, cárnica, caucásica, que son las que tenemos acá, se las aguanta bien el invierno, esa abeja desaparece. Entonces, por eso, al no poder pasar el invierno frío de nuestra zona templada, tuvimos la gran suerte, gracias a Dios, de no tener esa invasión. Y bueno, y para mí fue fundamental eso. Imagínense que nosotros estamos 200 kilómetros abajo de Rosario, si nos entraba... Estaban alertas.
Sí, pero si llegaba la fresca africana estábamos fundidos, no teníamos ninguna alternativa. Porque la característica de esa abeja es la agresividad. Es la agresividad y justamente qué cosa, ¿no? En el año 82 nosotros empezamos a vender muchísimas abejas al norte de Santa Fe, o sea, arriba de Rosario, porque ellos sabían perfectamente que abajo de Rosario, en mi zona, no había africanización. Y eso fue un gran salto económico para mi empresa. O sea que bueno, desde ya, muchísimas gracias, ha sido muy didáctico y bueno, siempre hay mucho para aprender cuando hablamos de apicultura. Totalmente, yo tengo 73 años y estoy aprendiendo a más velocidad que cuando era joven. Otro de los disertantes en el marco de este ciclo de charlas sobre apicultura fue el médico veterinario Joaquín Moja, de INTA Cuenca del Salado. Habló sobre enfermedades como es la varroa y también sobre la nutrición. Por el precio, por la sequía, por un montón de cosas, el apicultor ha cambiado su forma de nutrir las colmenas en este periodo que se viene. ¿Cuáles son los riesgos que se corren y cómo debe ser el manejo para tener una colmena sustentable? Joaquín Moja, soy veterinario, trabajo en el INTA Cuenca del Salado, en la Estación Experimental INTA Cuenca del Salado. Principalmente, o sea, yo vivo en Chascomús, así que trabajo en la Agencia de Extensión Rural de Chascomús, pero trabajo en conjunto con el Programa Nacional Apícola, así que estoy en muchas tareas a nivel nacional con respecto a lo que es la apicultura. Y hoy un tema que siempre hay mucho para aprender cuando el contexto es tan variable, como es la nutrición, por ejemplo, sí, ¿no? tal Donde cual. el apicultor debe estar tan atento y sobre todo en el último año cuanto menos y más atrás, que es complejo por la sequía. Sí, eso mismo. La verdad que hemos pasado un verano bastante complicado en cuanto al contexto de la sequía en varias zonas de la provincia de Buenos Aires, no solo acá en Bolívar, sino que lo que fue la Cuenca del Salado también fue una zona muy seca y el norte de la provincia de Buenos Aires también fue mucho más que esta zona. Y con la seca vienen los problemas, no solo en la ganadería o en la agricultura, sino que la abeja lo siente y mucho. Y es fundamental poder tener las estrategias adecuadas para darle lo que la abeja necesita, que no se estrese por las carencias energéticas y proteicas y poder darle una capacidad de resiliencia en cuanto a lo que es la sequía y poder pasar el invierno, que es la época fundamental que ahora se nos viene. Cambió mucho y yo me remito, te diría que el invierno pasado ya. Tuvimos un invierno muy duro y un verano también extremo en el clima. ¿Cambió mucho la necesidad de la abeja o de esa colmena al momento de nutrirla? Sí, en este momento hemos tenido, estos días, hemos tenido temperaturas que han sido por fuera de lo normal. Temperaturas encima de los 20 grados en pleno mayo. Eso hace que se dispare el consumo en las colmenas, algo que no queremos los apicultores en esta época y en esta zona, sino lo que queremos es que la abeja se quede quieta, inverne. Y lamentablemente se ha movido la abeja por el clima, por el sol, por la temperatura y ha hecho que se dispare el consumo y es fundamental que el apicultor en este momento chequee las reservas energéticas de las colmenas porque seguramente pidan más, demanden más y hay que estar atentos porque si no estamos atentos lo más probable es que en junio paguemos las consecuencias de que la colmena se haya quedado con hambre y por ende sufra estrés o se muera. Y eso también trae aparejados porque tenemos una colmena con mal manejo, tenemos una colmena débil y tenemos una colmena propensa a enfermedades. Tal cual, predisponente a enfermedades al 100% y una de las patologías principales que hoy tiene la apicultura y sigue siendo a nivel mundial es la varroa. Un parásito que se alimenta de las reservas proteicas de las abejas, de las reservas corporales de las abejas y la debilita a tal punto de provocarle la muerte de toda la colonia. Hemos visto en otras áreas que a raíz de la sequía y de los cambios de clima, muchas plagas, muchos insectos, muchas bacterias cambian su comportamiento. ¿La varroa cambia su comportamiento? Y la varroa lo que hace con la abeja es obviamente ponerla incordiosa, ¿sí? Una abeja que tenga varroa en su espalda, en su panza, lo último que quiere es tenerla, o sea, se la va a querer sacar continuamente. Lo que hace varroa es consumirle las reservas, chupar sangre de la abeja y chupar parte de sus reservas proteicas corporales. Es un parásito. Es un parásito, sí, es un parásito que la debilita, le introduce virus. Al introducirle virus genera que las alas de las abejas se deformen, que genere una parálisis en las abejas, que haya un temblequeo en las abejas y eso le va impidiendo alimentarse correctamente a la abeja, por ende después termina con una desnutrición tal que se muere. Pero mi pregunta iba referida a que
como la abeja tiene esos cambios por los cambios de clima, ¿la varroa se prolifera más o disminuye más según el clima? La varroa lo que la puede afectar, ¿sí?, es el tema de la temperatura, de los calores extremos, que posiblemente durante el verano no haya habido tanta carga de varroa por la temperatura, los calores. Por eso es que a veces en los climas tropicales las incidencias de varroa son menores o subtropicales. Pero no es que la abeja es resistente a varroa, sino que muchas veces hay menos carga porque varroa es propensa al tema de la temperatura a no desarrollarse como corresponde. Pero en este caso, en esta época, varroa se reproduce y si le damos lugar, nos gana. Así que hoy lo que vamos a ver en esta charla es cómo se debe tratar la varroa en tiempo, en forma y cómo detectarla. Porque muchas veces, y en el 90% de los casos, el productor no sabe detectarla. ¿Cómo se detecta? La prueba para detectarla es muy fácil. Hemos hecho acá un montón de experiencia con productores en la zona de la cuenca del Salado y demás. Es una prueba del frasco. Tomar un frasquito, sacar un puñado de abejas con agua y alcohol o agua y detergente, agitarlo y con ese cambio superficial en el cuerpo de la abeja, la varroa se desprende y cae al fondo de un frasquito que se ve, y después filtrándola simplemente vemos la varroa por un lado, las abejas por otro, y sacamos el porcentaje de infectación. O sea que es algo que puede hacer... Es algo muy sencillo, lo hace el productor en el apiario, lo puede hacer. Hoy hay una herramienta que se está difundiendo, que es un dispositivo en el cual se puede hacer en el mismo apiario. Y la verdad que ha facilitado mucho los conteos de varroa. Y salís del apiario sabiendo qué varroa hay en las colmenas. Los métodos para combatirlas siguen siendo los mismos, van evolucionando. ¿La varroa se vuelve resistente a esos métodos combativos? Sí, muy buena tu pregunta, y es fundamental que lamentablemente no tenemos grandes avances en lo que es la farmacología apícola. Tenemos 2 antiparasitarios sintéticos, que es la flumetrina y el amitraz, y un antiparasitario orgánico que se usa mucho hoy acá en Argentina, que es el ácido oxálico. Hay más, pero en este ambiente templado-frío no se usan porque necesitan de altas temperaturas para poder funcionar. Y lamentablemente lo que está pasando es que estamos agotando esas drogas. ¿Por qué? Porque los apicultores mezclan drogas y no ayudan a que tengamos un buen tratamiento de varroa las mezclas de antiparasitarios en apicultura. ¿Por qué? Porque vamos a agotar esas 2 únicas moléculas que tenemos, y lo que queremos es que haya por más tiempo y perduren más tiempo esas moléculas sintéticas. El oxálico no se genera resistencia porque es un ácido orgánico, pero hay que tener sus cuidados. Tiene sus características para aplicarlo, sus temperaturas también, porque puede llegar a generar algunos trastornos en las colmenas. Vamos a tocar varios de esos puntos para que el apicultor se pueda llevar las herramientas necesarias. O sea que la detección es importante y el manejo es fundamental. Fundamental. Y poder detectar la varroa previo al tratamiento y también hacer un monitoreo post-tratamiento para saber cómo estamos saliendo de esa parasitosis es primordial. Y por última pregunta, te traslado un poquito a la nutrición, dialogando con diferentes apicultores por el momento del mercado que tiene, el precio del azúcar y el precio de la miel. Muchos apicultores van a alimentar con miel porque no pueden con azúcar. ¿Eso altera mucho el ciclo de la abeja? No va a alterar el ciclo de la abeja. Lo que va a alterar es tal vez alguna patología apícola que se transmita por la miel, como en el caso de esporas de loque americana. Muchos apicultores no detectan esa enfermedad y está científicamente comprobado que colmenas que no manifiestan la enfermedad pueden tener esporas de loque americana y por ende en la miel van esas esporas y así se pueden transmitir. ¿Qué hay que hacer? Lamentablemente hoy no podemos meternos en el bolsillo del apicultor desde el punto de vista de que esa elección de él lo que va a hacer por cuestiones económicas, netamente, de que el precio de la miel está casi lo mismo que el precio del azúcar. Y el apicultor, en vez de salir a alimentar con azúcar, dice listo, le doy la miel que va a ser más nutritiva para la abeja en el caso de algunas mieles, ¿no? Y lo ideal es que el apicultor tome los recaudos necesarios, que pueda a la salida de la primavera detectar si hubo colmenas que se enfermaron o no, y así poder sacarla del apiario para que no se sigan contagiando. Pero no sobrecalentar las mieles. Sinceramente estas recomendaciones no están hechas por cuestiones de que nunca recomendamos alimentar con miel, por lo que puede ser el contagio de enfermedades. Y no solo esporas de loque americana. Hoy tenemos una peste exótica, pero que puede llegar a
a entrar a Argentina, que es el pequeño escarabajo, y ese se transmite también por la miel. Entonces puede haber muchas causas sanitarias que afecten a la abeja alimentando con miel. Así que bueno, siempre es importante tener herramientas. Muchísimas gracias, Joaquín. No, gracias a ustedes y bueno, muy contento de poder estar acá de vuelta en Bolívar. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. En Primia, Nutrición Animal, la calidad de nuestros productos está certificada por las normas IRAM y avalada por la confianza que nos brindan nuestros clientes. Pero no solo nos preocupamos por una adecuada alimentación para tus animales, sino que también cuidamos que la ganadería resulte siempre un negocio rentable. Ahora, también ofrecemos un exhaustivo servicio de administración y gestión de feedlots. Comunicate al 02314 42 83 42 y un representante comercial te brindará detalles al respecto. Somos Primia Nutrición Animal, una empresa con el respaldo del grupo EDP Agro. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 42 72 55 42 65 35 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Otro de los disertantes en este ciclo de charlas fue el profesor Ramiro Amado, auspiciando de local de alguna manera y a cargo de la Estación Experimental Apícola Barneche aquí en Bolívar, donde comentaba cómo es el manejo de esta experimental. Hoy por hoy, a raíz de estar a cargo de la misma, él también apicultor, cómo es su experiencia y la importancia de interactuar con otros apiarios y de poder adquirir experiencias para llevar a la producción propia. Soy Ramiro Amado, de acá de la Agencia de Extensión Rural de Bolívar. Estoy a cargo como responsable de la unidad demostrativa apícola en el campo experimental Barneche, pendiente de esta agencia. Y también un nuevo apicultor. Sí, también con esto de ser responsable de una unidad apícola, es una propuesta que recibí dentro de nuestro trabajo en INTA, después de que se jubiló nuestro compañero Roberto Ciolotto, quien estaba a cargo, y bueno, ahora me tocó a mí y aprender, ¿no? ¿Cuán importante es este ciclo de charlas para los apicultores de nuestra localidad? En el caso mío, como decís vos, que soy nuevo en el tema también, desde hace un par de años ya, creo que es muy importante en base a lo que podemos decir nosotros, lo que es bajar la información, como contaba Joaquín Moja, de lo que son las sugerencias del programa apícola de INTA. Y bueno, y esas sugerencias, esas
propuestas que da sobre manejo que tienen que ver con el tema de sanitario más que nada, de esto que se nombraba, de prevención de loque, de varroa, del escarabajo de la colmena, dentro de toda esa cantidad de sugerencias, bueno, aparecen ya hace unos cuantos años lo que son las unidades demostrativas apícolas, que vienen a mostrar un poco lo que es el manejo, reflejar el manejo apícola de una región. En este caso el nuestro sería de la región de Bolívar, en cuanto a ver qué pasa con la floración en la zona, comportamiento de las abejas con respecto a esa floración y cómo también eso se traduce después en las cuestiones sanitarias, ¿no? También el tema climático, todas cosas que se van dando dentro de una región determinada. Tenemos las unidades demostrativas. Si bien acá tenemos en el campo de Barneche, ahí en la rotonda de la ruta 205 y 65, también hay en Junín, ahora se va a iniciar una en Magdala, posiblemente vayan a iniciar otra unidad demostrativa el 25 de mayo, en lo que es nuestro territorio, y después tenemos en todo el país. Entonces, estas unidades demostrativas, también lo que hacemos es levantar información sobre el manejo del apiario que hacemos. En el caso nuestro de Bolívar es un caso también distinto porque somos 4 apicultores que estamos ahí manejando en grupo. Una cooperativa casi. Y casi una experiencia así, de una experiencia grupal de llevar a cabo un apiario, y que la verdad que eso implica un poco también demostrar que podemos llegar a tomar decisiones en conjunto siguiendo dentro de lo que es unidad demostrativa el lineamiento de ProApi, ¿no? Y bueno, y esto se refleja... ¿La agrupación es posible para poder producir más de alguna manera también? La idea es, en el caso nuestro, se surgió de una cuestión de que se renovaba el apiario y bueno, éramos todos compañeros de lo que era el curso del CEA de Ibarra, de apicultura, en el cual estábamos ahí, y bueno, surgió la posibilidad de renovar, reactivar la unidad demostrativa, y en eso se invitó a quienes querían hacerlo. Y bueno, quedamos 4 personas, y bueno, eso nos obliga a ponernos de acuerdo para cada cosa que tenemos que hacer todo igual. Y ahí surgen cuestiones de que vienen con diferentes escuelas. Entonces yo, por ejemplo, que tengo que bajar en la línea de ProApi, como bien decía hoy Joaquín, y por otro lado cada uno venía con una escuela distinta de lo que se hacía en la región. Y bueno, y eso a su vez vamos pidiendo sugerencias, como le hemos pedido acá a productores como Ricardo Iche, Gerardo González, Gustavo de Benedet como docente. Bueno, vamos, la capacidad de los 4 de ir tamizando toda la información que vamos viendo y ver cuáles se adaptan a lo que es el programa apícola de INTA, ¿no? Y en eso demostrar un poco el manejo posible, el mejor manejo posible. De esa manera, yo lo que quería decir es que las unidades apícolas se encuentran en todo el país. Desde Jujuy, hay unidades apícolas desde la provincia de Jujuy hasta Tierra del Fuego, donde hay agencias de INTA interesadas en el tema. Hay unidades apícolas y están dentro de una red latinoamericana de apicultura que se llama Red LAC. Ahí nosotros cargamos la información, cada unidad, y eso se eleva, y bueno, cualquier apicultor de cualquier parte del país puede ingresar a lo que es los sistemas de monitoreo de la Red LAC, se busca como Red LAC en internet, y ahí están todos los puntitos de todas las unidades apícolas, teclean, y ahí pueden ver el resultado de lo que fue la temporada anterior o determinada temporada en Santiago del Estero, determinada temporada en Río Negro, qué pasó en La Pampa y qué pasa en Bolívar, por ejemplo, y comparar de esa manera a través de los resultados que vamos poniendo cómo es el tema de la apicultura. Esto es muy bueno para nosotros en nuestra zona. Tenemos mucha gente que es trashumante, que tiene por ahí abejas en La Pampa. Entonces es una forma de poder unificar la información, esto de las unidades demostrativas, para que el apicultor pueda tener acceso a... Saber qué escenario va a tener donde vaya. Claro, por lo menos qué pasó en cada punto a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, y por otro lado, también es un espacio, lo de la red de unidades demostrativas, es un espacio de aprendizaje en el cual se utiliza para hacer dinámicas, para invitar a apicultores a visitar, a ver, bueno, qué están haciendo, cómo lo hacen, qué es lo que propone ProApi. Sí, y bueno, el intercambio de conocimientos más allá del aprendizaje. Exactamente. De hecho es lo que hemos pasado nosotros, digamos, y con resultados excelentes,
y siguiendo las líneas que nos decía Joaquín Moja, ¿no? El tema de ver en qué momento hacer el control de varroa, ver cómo ingresamos a la invernada con las reservas energéticas apropiadas, esta cuestión que se genera de, y mirá, ¿qué pasa con, en el caso donde pasa a nosotros, apicultores nuevos, con el precio del azúcar, pero si yo le dejo una alza de reserva que es de este apiario, que no está contaminada de otro apiario, no es que la vengo y la traigo de afuera, sino que está dentro del mismo sistema, entonces sanitariamente está bien, la puedo dejar, y entonces con esa plata que me ahorro con lo que tengo de miel, me puedo comprar un par de cámaras más. Para esto sirve mucho, se genera esto de el que recién empieza, herramientas y poder planificar, digamos, la actividad, ¿no? Eso está bueno dentro de lo que es estas unidades demostrativas, las discusiones que se dan, digamos. Y bueno, siempre una invitación a que buscar que sea un espacio de aprendizaje, ¿no? De ir a ver y de juntarse. Y por otro lado también están ligadas las unidades demostrativas a lo que es el programa Cambio Rural de INTA, históricamente, en el cual, en el caso de la apicultura, se busca que los productores se agrupen, no agrupen en lo que es un asociativismo, sino que como productores que producen algo en común, y el INTA ponga un asesor para poder mantener ese grupo, y las UDA se utilizan generalmente en todos lados a través de esos grupos. No todas las unidades demostrativas son de INTA, sino que generalmente es un productor que dice, bueno, yo pongo mi apiario en tal lugar para que vengamos y acá podamos ver cómo hacemos el manejo. Sí pueden ingresar a estos grupos de cambio rural que tienen también muchísimos... Sí, generalmente se inició gracias a los grupos de cambio rural, esto de las unidades demostrativas, porque diciendo, bueno, mirá, necesitamos un espacio de capacitación, no podemos andar viendo todos los apiarios que hay, porque por ejemplo el productor tiene 5 apiarios, el otro tiene 1, el otro tiene 10, y uno le queda tantos kilómetros, entonces bueno, de esa manera, bueno, este lugar nos va a servir como referencia, punto de referencia. Y bueno, en el caso de Bolívar, lo bueno es que la unidad demostrativa está dentro del campo de INTA, entonces es un lugar público y en el cual nos da mayor acceso, digamos, a cualquier persona que quiera ir a preguntar algo. Y bueno, y ahora también estamos teniendo en cuenta con esto de recabar información, por ejemplo, el tema de las floraciones en la zona, que con el tema del clima. Bueno, ¿qué pasa con las floraciones? ¿Cuándo arrancan las primeras flores? ¿Cuáles son? ¿Son nectaríferas o no? Eso se va a reflejar también en hasta cuándo tenemos que hacer suplemento energético dentro de las colmenas y de esa manera asegurarnos que la abeja pueda trabajar tranquila, ¿no? Y también saludable. Desde ya, Ramiro, siempre es un placer dialogar con vos. Seguramente la próxima charla sobre abejas va a ser al pie del apiario, como lo hemos hecho en otras oportunidades, y gracias por tu predisposición. Bueno, muchas gracias, y invitamos a los apicultores a sumarse, a compartir información, a llegar al INTA y también a preguntar sobre formas de transmitir esta información, ¿no? Gracias. Volvemos a cambiar de escenario, nos trasladamos ahora a Rosario, donde Corteva realizó un lanzamiento. Ahí acompañamos también con las cámaras de AgroMP. En este caso, en diálogo con el director de marketing de Corteva, Julián Sudera, que comenta sobre el lanzamiento de un nuevo producto biológico y cuáles son las particularidades del mismo. Bueno, muchas gracias por estar acá hoy en Rosario. Para nosotros es un día muy especial. Estamos muy contentos de lograr este lanzamiento de Butrilla N, porque es nuestro primer biológico que estamos lanzando, porque es un concepto súper revolucionario, innovador a la hora de mirar la nutrición del cultivo. Es una bacteria, como lo dijiste, una bacteria viva que se aplica en la planta a nivel foliar. Esta bacteria entra adentro de la planta vía los estomas, coloniza la planta y lo que hace es tomar el nitrógeno ambiental, que hoy está acá entre nosotros, y lo transforma en una forma de nitrógeno que la planta puede absorber. Entonces de esta forma le está dando más nitrógeno a la planta durante toda la etapa de cultivo, porque una vez que la bacteria coloniza la planta, hasta que la planta se nece, la bacteria todo el tiempo va aportando nitrógeno.
Cuando hablamos de fertilización y cuando hablamos de una bacteria viva, uno piensa también en el residuo, ¿no? ¿Qué pasa con esa planta una vez que se cosecha o terminó su vida útil? ¿Qué pasa con esas bacterias? No, las bacterias estas viven de un desecho que generan las plantas, que es el metanol. Una vez que la planta deja de generar ese metanol, la bacteria ya muere. O sea, por eso es muy importante aplicar esta bacteria cuando la planta está en un buen estado sanitario y en activo crecimiento. O sea, esto no se puede aplicar en una planta o en una planta de maíz, por ejemplo, que ha sufrido un estrés muy grande, que no esté bien fertilizada de base al inicio. O sea, se necesita una planta en activo crecimiento y de esa forma la bacteria, alimentándose de este metanol, puede fijar hasta 30 kilos de nitrógeno durante la etapa de cultivo de maíz. Hablaste del maíz. Este año hemos tenido en gran parte del país un estrés hídrico muy importante. ¿Cómo se ha comportado o qué datos tienen en ensayos que seguramente habrán realizado? Obviamente el año pasado fue un desafío, bueno, el principal desafío fue para los productores y obviamente eso, digamos, lo probamos, hubo respuesta positiva, pero obviamente con un escalón de rendimiento mucho menor porque la planta estaba afectada, pero a su vez a nivel manejo, este producto también te permite aplicarlo una vez que uno ve el estado inicial del cultivo. O sea, no es que uno tiene que decidirlo previo a la siembra. Entonces, uno espera hasta entre la ventana de aplicaciones entre B4 y B8. Entonces, uno puede ver cómo evoluciona. Y en líneas generales, la estrategia de fertilización en Argentina es más bien de un poco menos de lo que están en la genética de cada uno de los materiales. Entonces, si el año viene bien, esto le permite al productor tener esos 30 kilos de nitrógeno que equivaldrían, considerando pérdidas, casi 100 kilos de urea. Entonces, uno puede obtener esos 30 kilos de nitrógeno que a la planta le van a hacer elevar el rendimiento. Lo que tenemos medido en estos 3 años que venimos trabajando con el producto es en respuestas positivas en más del 90% de los ensayos y con un aumento de rendimiento de aproximadamente el 9%. Lo mismo en soja, que todavía no está en la etiqueta, va a estar próximamente. Respuestas similares en alfalfa, que también sale próximamente. En papa fue mucho más rotundo la contundencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la papa tiene una demanda de nitrógeno como cultivo mucho más grande. Y lo aprovechó. Tal cual. Después también estamos por lanzar en maní. Todo eso ya está presentado, estamos a la espera de la aprobación del SENASA. Y estamos lanzando también el producto esta semana, pasado mañana, en Chile, pero con un foco mucho más frutales, que obviamente nos va a permitir aprender de este producto en ese mercado para después traerlo a Argentina también. Porque en Argentina, cuando hablamos de los frutales o cuando hablamos de las huertas, también hay una demanda y necesidades que por ahí que el biológico todavía no ha podido entrar o abastecer. Tal cual. Eso, decidimos arrancar en Chile porque hay un mercado y un desarrollo tecnológico muy grande en esta industria. Ya estaba el producto en el mercado, entonces decidimos apoyarnos ahí, pero obviamente estamos muy atentos. ¿Qué podemos hacer con Nutrilla en Argentina? Es un producto que puede ir a cualquier vegetal. Entonces, bueno, está en nosotros buscar dónde tiene más sentido económico y ahí lo estaremos para registrarlo. Cuando se comenzó a hablar de biológicos, uno decía biológico versus químicos. Después dijeron biológicos y químicos. Hoy por hoy, ¿cómo ves el avance de los biológicos y cuál es el apoyo o de dónde se apoya con los químicos? Bueno, para nosotros, y no está así trazada nuestra estrategia global inclusive, estamos apostando. La compañía tiene básicamente 3 grandes divisiones, lo que es semillas, lo que es protección de cultivos y ahora lo que es biológicos. Y no vemos uno u otro, vemos una gran complementariedad, vemos que va a haber espacios para los dos. Sí estamos convencidos que el segmento de biológicos va a seguir creciendo en significancia. Hay una demanda importante del consumidor, de la industria, por ejemplo, de la sociedad. Luego hablamos del consumidor que quiere otro tipo de, o más requerimientos a la hora de consumir. Y por ejemplo, Nutrilla N es un producto que permite aumentar rendimiento con una menor huella ambiental. Porque ese nitrógeno, esos 30 kilos de nitrógeno que le están aportando a la planta son 0 huella.
Entonces uno puede producir más sin esa huella ambiental, que es esta la demanda que empieza a haber fuerte en las cadenas agroalimentarias. ¿Y cuál es la convivencia que tiene con algún otro tipo de fungicida? No, a ver, se puede aplicar junto con fungicidas, o sea, de hecho en soja la estrategia está planeada tanto insecticidas como fungicidas. Se puede mezclar con otros productos de protección de cultivos. Sí, el envase va a tener un código QR donde ahí uno puede ver las compatibilidades que están probadas. No deja de ser un ser vivo, entonces el nivel de cuidado que hay que tener es mayor. Estamos todo el tiempo probando compatibilidades para llevar al productor la certeza de que si hace esa mezcla no va a tener problemas con el producto. Desde ya, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. Jornada Campo del IPCBA en Jesús María, Córdoba, ganadería del siglo XXI, sustentable y eficiente. Jueves 15 de junio, establecimiento CENAP Biofarma. Camino a los Cometierra, kilómetro 14, Jesús María, Córdoba. Entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502, Bolívar. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Así hemos finalizado otra edición en nuestro mes aniversario de AgroMP. Y qué lujo nos damos, ¿no? Recorriendo una de las exposiciones más grandes del mundo a cielo abierto. ¿Cuánto material nos queda aún pendiente? Para eso tendrán que esperar 7 días, porque ustedes ya saben que nosotros estamos donde el campo está en movimiento con nuestra cámara prendida. Por lo tanto, nos despedimos, será hasta dentro de 7 días con más información agropecuaria. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMP TV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMP TV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro.